Buenos días, hermanos, quería compartir en esta mañana con ustedes un pasaje muy conocido de la palabra, pero que vale la pena volver a releer y a poder meditar sobre este pasaje. Es en Lucas capítulo 10, versículo 25, la historia del buen samaritano dice así: y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, a partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos del ladrones? Él dijo: el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Hermosa historia que nos enseña un montón, y más en estos tiempos, ¿no? Donde hay mucha gente con necesidad. Hoy quizá la cuarentena se abrió un poquito más y podemos salir un poco más, pero muchos han quedado dolidos y creo que este tiempo nos ha ayudado para pensar, para modificar, para valorar también muchas cosas. Y a veces creo que antes de que pase esto, nos pasaba esto como al sacerdote y al levita. Pasábamos por al lado de esas personas que necesitaban y seguíamos de largo. Creo y espero que este tiempo que nos ha tocado pasar en forma de cierto encierro y de poder de por ahí ser como se dice, restringidos de nuestras cosas, tener ciertas restricciones, tener ciertos poca privacidad, o no nos han dejado hacer las cosas como las veníamos haciendo. Entonces creo que valoramos un poquito más el poder salir, el valorar esas cosas, esas pequeñas cosas, de el poder salir a dar una vuelta, el poder ir a algún lugar donde queremos, y eso nos hace también un poco más empáticos con el otro, susceptibles con los demás, de poder ver la necesidad del otro. Y espero que sea así, ¿no? De poder ver al otro, al necesitado, y que podamos ser el buen samaritano. Y no como el sacerdote y el levita, que sabemos que sacerdote y levita tenían una responsabilidad grande en lo que sería la actividad con los otros, y sin embargo siguieron de largo. Que no nos pase a nosotros también, que sepamos ayudar al otro y que podamos estar atentos a esas personas que necesitan, para nosotros poder, quizá nos tengan que llamar el buen samaritano. Espero que sean de bendición estos pensamientos y que podamos ponerlos en práctica en nuestra vida. Que el Señor los bendiga. ¿Qué sería de mí si no me hubieras
alcanzado, ¿dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia estaríamos perdidos, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Gracias, Señor.
que soy, es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies.
buenos días. Tenemos una nueva oportunidad para estar juntos de esta manera y para abrir la Biblia juntos, lo cual es muy importante y ojalá que sea con ese nivel de importancia en la vida de cada uno de nosotros hoy. Yo quisiera que hoy juntos podamos pensar en el ejemplo de un grupo de personas que está registrado en la Biblia y que nos ayude a nosotros a reflexionar y sacar algunas conclusiones para nuestras vidas. A veces nos ayuda mirar la vida de otros para tomar una enseñanza o para aprender en nuestra vida. Muchas veces ese mirar la vida de otro es ver errores en la vida de otro. Pero en esta oportunidad quisiera ver un ejemplo positivo en la Biblia. Y es el ejemplo de un grupo de personas que escuchó el Evangelio y que recibió el Evangelio cuando la iglesia estaba recién comenzando. De hecho, estamos hablando de las personas que vivían en la ciudad de Tesalónica. Tesalónica era una ciudad que quedaba en la región de Macedonia, al norte de Grecia, y a ese lugar llegó Pablo junto con otros misioneros que iban buscando compartir el mensaje del Evangelio por los lugares que iban transitando. Y allí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando se nos cuentan cómo iba avanzando la obra, iba llegando el Evangelio a distintas regiones, un Evangelio que era nuevo para muchas personas, entre ellos los tesalonicenses, se nos relata cómo Pablo, junto con el grupo de personas que iban con él, fueron primero, se encontraron en Filipos, la primera ciudad donde los maltrataron, en esa misma región de Macedonia, y de ahí pasaron a esta ciudad de Tesalónica. Y no estuvieron mucho tiempo en Tesalónica. De hecho, tuvieron que salir bastante rápido de allí, pero en el poco tiempo que estuvieron, anunciaron el mensaje del Evangelio. Y vamos a leer juntos en el primer capítulo de la carta que luego de aquel viaje y luego de irse, Pablo les envía al grupo de personas que quedó en Tesalónica. Es probablemente la primera carta que escribe Pablo, la carta a los tesalonicenses, por lo menos de las que tenemos registro nosotros en la Biblia. Y Pablo de alguna forma recuerda aquello que ocurrió en aquel momento y trae a la memoria de estas personas en su carta qué es lo que había pasado con la llegada del Evangelio. Así que yo quisiera que aprovechemos esta historia en los breves minutos que tenemos hoy para compartir, para sacar algunas conclusiones para nosotros en relación al Evangelio. El Evangelio que como palabra en sí misma no significa otra cosa que buenas noticias, buenas nuevas. Para el tiempo en el que vivimos nosotros, hablar de la palabra Evangelio no es atípico, no es extraño. Lo vemos, lo escuchamos, los términos evangélico, evangelista, evangelio, son términos que se utilizan, que se ven en las entradas de las iglesias, en los diarios, en un montón de charlas aparece el término. Sin embargo, tal vez un poco desdibujado a lo que realmente significa. El Evangelio significa las buenas noticias de parte de Dios para con los hombres. Y a través del ejemplo de estas personas de Tesalónica, quisiera que hoy veamos tres grandes verdades asociadas al Evangelio. Así que vamos a leer Primera Tesalonicenses capítulo 1, solamente vamos a leer de los versículos 4 al 10. Espero que me puedan acompañar ustedes con sus Biblias en sus casas en la lectura y luego compartimos algunas conclusiones, algunos pensamientos hoy para reflexionar. Dice así, Pablo les escribe a los tesalonicenses y les dice: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como también sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor,
recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Hasta acá nomás con la lectura. Luego Pablo en el capítulo 2 va a repasar, y si tienen tiempo en sus casas, léanlo después, va a repasar cómo fue esa experiencia del tiempo compartido juntos entre Pablo y este grupo de personas. Un grupo de personas que probablemente no tenía mucho conocimiento, ni siquiera había oído alguna vez alguna referencia a lo que Pablo venía a anunciarles, al mensaje propiamente del Evangelio. El Evangelio que en resumidas cuentas habla de el estado de una persona lejos de Dios, en pecado, de las consecuencias de ese estado en pecado, que es la condenación eterna. El Evangelio que nos habla no solamente del estado y la consecuencia del pecado en la vida de las personas, sino de la provisión de parte de Dios de un Salvador en la persona de Jesucristo, que murió en la cruz y resucitó de los muertos al tercer día, y por lo tanto se convierte en Salvador de todo aquel que cree. Y el Evangelio que invita a las personas a creer en ese Jesucristo que vino, a pedir perdón reconociendo los pecados y a buscar en Dios la salvación que necesitan para cambiar el destino, para en lugar de ir al infierno, a la perdición eterna, poder ir al cielo. Ese es el resumen del Evangelio. En un minuto y medio, se puede resumir el contenido del Evangelio. Sin embargo, para ahondar un poco más, y aprovechando el ejemplo de los tesalonicenses, de estas personas que escucharon en algún momento, porque llegó Pablo a Tesalónica, escucharon el mensaje del Evangelio. Ellos, en su ejemplo, nos permiten pensar, y yo lo resumo porque hay mucho más que decir, pero hoy lo resumo en solamente 3 cosas que nos enseña del Evangelio. El Evangelio, en primer lugar, por lo que leemos acá, nos presenta a un Dios que convence. Un Dios que convence. Y miren, en el versículo 5 que leímos, dice: nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Es decir, cuando llegó el Evangelio a través de Pablo y aquellos que llegaban a ese lugar de Tesalónica, el mensaje fue presentado de una manera convincente, de tal manera que generó en la mente de los tesalonicenses que vivían en aquel lugar, generó convicción. ¿Por qué? Porque dice ahí que fue con poder. Es decir, ellos vieron en evidencias concretas y tangibles, vieron el poder que había en ese mensaje que traía Pablo. No era solamente un discurso, no era una propuesta filosófica, no era un nuevo estilo de vida que se presentaba como tantas veces han surgido opciones, posibilidades y como tantos mensajes han circulado a lo largo de la historia de la humanidad, sino que había poder en ese mensaje, había evidencia en ese mensaje, y dice Pablo que era predicado en toda certidumbre, es decir, produce en el corazón una convicción, una certeza, una seguridad de que aquello es realmente lo que es realmente la verdad. Por eso, por lo menos, el Evangelio trae convicción
en 3 sentidos, podemos decir. En primer lugar, nos trae convicción de nuestro estado y de nuestra necesidad. Cuando escuchamos el mensaje del Evangelio, la persona que realmente atiende a la voz de Dios, que realmente la escucha, prestando atención y entendiendo lo que Dios dice en su palabra, entonces se produce dentro suyo, por el obrar del Espíritu Santo, convicción de el estado de pecado, convicción de un estado de necesidad a causa de ese pecado, convicción en el interior de que las cosas no están bien con el Creador, están mal con el Creador, que hemos errado al blanco, que es lo que significa el pecado, que nos hemos descarriado, apartado del camino que Dios tenía propuesto cuando nos creó. Cuando el Evangelio nos presenta esa realidad de nuestra conducta, de nuestra humanidad en pecado, se produce dentro nuestro una convicción, una certeza de que la cosa no está bien. Pero también se produce en nosotros, o en aquel que escucha el mensaje del Evangelio, convicción de que esa es la única verdad. Tal vez una de las preguntas que más retumba en la mente de muchos es tratar de decodificar, de entender si esta es realmente la verdad o esta es otra verdad. ¿Qué nos hace pensar, qué nos hace creer que el mensaje de la Biblia es la verdad absoluta? ¿Y por qué no el mensaje del Corán? ¿Y por qué no el mensaje del hinduismo? ¿Y por qué no el mensaje de tantas religiones y sectas que andan dando vueltas por ahí? ¿Por qué alguien se puede atribuir la verdad absoluta? Bueno, cuando el Evangelio de Dios irrumpe en la vida de una persona, se produce dentro de esa persona, si su corazón y su oído está inclinado a escuchar el mensaje de Dios, se produce dentro suyo la convicción de que esa es realmente la verdad. No porque ha sido engañado, no porque le lavaron la cabeza, sino porque el Espíritu Santo, con todo poder, obra en su mente para darse cuenta que aquella declaración de Jesús era cierta. Cuando Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre, nadie tiene acceso a Dios, nadie puede ir al cielo si no es por mí. Eso dijo Jesús. Él no dio opciones a múltiples caminos. Él dijo, yo soy la verdad, esa verdad que necesitan nuestras vidas. Así que cuando el Evangelio en serio aparece en la vida de una persona que lo recibe, se produce en su interior esa convicción, esa certeza. Pero en tercer lugar también podemos agregar que se produce la convicción de salvación. Es tal el poder que hay en el Evangelio, y de hecho Romanos capítulo 1, Pablo también le escribe ahora a los romanos, a otro grupo de personas, pero les dice, el Evangelio de Dios es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Hay tal poder en el mensaje del Evangelio, en la verdad del Evangelio, que cuando aparece en la vida de una persona se produce la convicción de la salvación. Aquel que abraza el Evangelio, aquel que recibe el mensaje del Evangelio, entonces, habiendo sido perdonado por Dios, en su corazón nace la convicción, la certeza de que realmente ahora es salvo, de que realmente ahora es un hijo de Dios. En la vida de estos tesalonicenses, eso fue efectivamente lo que ocurrió. Cuando llegó el Evangelio a aquel lugar, no fue con un mensaje solamente en palabras, una exposición y aceptar algo que alguien decía, sino que fue en poder del Espíritu Santo y en total convicción. Hubo y se produce en la vida de todo aquel que recibe el Evangelio. De esta manera se produce convicción, certeza. Perdón. Y tal vez en este punto es donde nos tendríamos que preguntar si efectivamente el Evangelio ha llegado a nuestras vidas de esa misma manera, de forma tal que se produzca dentro nuestro tal dimensión de convicción, de estar realmente seguros, ciertos de que tenemos necesidad de Dios, de que Él es la única solución a nuestra necesidad y de que tenemos salvación porque Él llegó a nuestras vidas.
convicción por el poder que actúa a través del Evangelio. Ahora, en segundo lugar, lo segundo que nos trae a pensar el ejemplo de los tesalonicenses al relacionarse con el Evangelio es que el Evangelio nos presenta un Dios que transforma vidas, que convierte a las personas. Miren, leímos el versículo 9 ahí, que decía que el testimonio que retumbaba por todos lados. Pablo les dice a los tesalonicenses, no me hace falta explicar o tener que decirle a otras personas, porque el testimonio de ustedes, de los tesalonicenses, ya es conocido. Habla por sí solo. Y en el versículo 9 dice justamente, ellos mismos, es decir, las demás personas, antes que nosotros digamos nada, ellos mismos cuentan la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Miren, es evidente en la vida de una persona que abrazó el Evangelio y donde llegó el Evangelio realmente y fue recibido, es evidente porque se producen transformaciones, cambios que saltan a la vista. Y la Biblia nos enseña, nos muestra que esos cambios son el reflejo exterior de algo que ocurrió en el interior. No es al revés. No es que la persona empieza a cambiar sus formas externas, sus conductas externas, su apariencia externa, su modo de proceder externo, y entonces eso lo va haciendo mejor persona. No. El Evangelio nos presenta a un Dios que transforma el interior en aquel que cree y que abraza el Evangelio, y eso indefectiblemente repercute en el proceder exterior. Por eso es tan oportuna y sincera tiene que ser nuestra pregunta en este segundo punto. Si efectivamente evidenciamos nosotros la obra del Evangelio en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque es evidente en el exterior. Y nuestro proceder habla de nuestro interior. El libro de Santiago, por ejemplo, presenta esto en otras palabras, pero es la misma gran verdad. Santiago dice, una fe sin obras es muerta en sí misma. Y no quería decir él que las obras eran necesarias para complementar a la fe, sino que quería decir, o quiere decir ahí claramente, que una fe genuina produce obras que son inevitables. La transformación en la vida de los tesalonicenses era de tal modo que todos hablaban de eso, de cómo ellos se convirtieron. Convertirse significa girar 180 grados. Si voy en una dirección, cuando me convierto, doy una vuelta total y empiezo a ir en la otra dirección. Y en términos espirituales, pensar en esto es pensar que estamos yendo en nuestra vida alejándonos de Dios, en un camino contrario al de Dios, y cuando nos convertimos por la llegada verdadera del Evangelio en nuestra vida, giramos y empezamos a ir en otro sentido. ¿Cuál es ese sentido? Ahora es caminar el camino de Dios. Por eso ellos se convirtieron de los ídolos, o sea, del paganismo total, a Dios o hacia Dios. Dejaron aquello para empezar a acercarse a Dios, al Dios verdadero. Y Pablo complementa esto con esta expresión, para servir al Dios vivo y verdadero. O sea, no es solamente un dejar aquello, sino que es también ahora empezar a servir al Dios vivo y verdadero. Los tesalonicenses eran elocuentes en su testimonio. Los que los veían hablaban de ellos y decían, es evidente. Tal vez la pregunta que le puede surgir a alguno ahora es decir, ¿y qué pasa cuando es un niño el que acepta el Evangelio? Que no tiene muchas cosas que cambiar. Que tal vez nació en una cuna cristiana, en un hogar donde ya se escuchaba del Evangelio y acepta el Evangelio desde temprana edad. ¿Qué evidencia puede haber de eso? ¿Qué transformación
si no hay mucho que cambiar. Y acá nos damos cuenta que lo que Dios transforma es el interior. Y las evidencias tal vez no aparecen instantáneamente, pero sí a lo largo del tiempo, con las decisiones que esa persona va tomando. ¿Por qué? Porque ha transformado su interior, porque ha transformado su forma de pensar, porque habiendo abrazado el Evangelio, ahora vive pensando con la mente que Dios ha transformado. Incluso la Biblia nos llama a aquellos que hemos abrazado el Evangelio a que continuamente transformemos nuestra mente. Romanos capítulo 12, versículo 2 nos llama a que nos renovemos internamente, a que transformemos nuestra forma de pensar. Porque si bien Dios obra esa transformación en nosotros, nosotros continuamente debemos estar buscando que esa transformación sea continua en nuestro interior, para que repercuta también en nuestro exterior. Que nuestras obras, que nuestro proceder, que nuestra conducta sea el fiel reflejo de lo que Dios ha hecho dentro nuestro. Y esa transformación de las obras del exterior es posible solamente si ha ocurrido la transformación interior. Y eso es solamente posible cuando el Evangelio llega de manera real a nuestras vidas. Por eso, frente a la pregunta de algunos, ¿será esta persona salva o no? ¿Habrá reconocido, aceptado el Evangelio, sí o no? Es difícil nosotros poder evaluar o sentenciar sobre la vida de los demás, a pesar de que a veces las obras hablan muy fuerte. Y mismo el Señor Jesús en algún momento dijo esa famosa frase, por los frutos los van a conocer. El árbol malo da mal fruto y el árbol bueno da buen fruto. Sin embargo, no es una pregunta para hacer respecto del que tengo al lado. Antes la tengo que hacer sobre mi vida. Y evaluando mi vida y mis frutos, sacar conclusiones de qué tan real es el Evangelio dentro mío. Ahora, en tercer lugar, aparte de presentarnos entonces el Evangelio a un Dios que convence y produce convicción en el interior, y aparte de presentarnos el Evangelio a un Dios que transforma, y es una transformación evidente, el Evangelio también nos presenta a un Dios que promete. Y en los Tesalonicenses lo vemos en el último versículo. Versículo 10 que leímos decía, habiéndose convertido, ahora esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesucristo, Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Los tesalonicenses, en este recibir el Evangelio, el mensaje de Dios, ahora estaban a la expectativa. Y es notable pensar que la expectativa de lo porvenir modifica nuestra actualidad. Si nosotros hoy estamos a la expectativa de la condenación eterna, si por nuestro pecado lo que nos espera es el infierno y somos conscientes de ello, nuestra realidad, nuestro presente va a ser tremendo. Porque siendo conscientes de eso no podemos estar tranquilos, no podemos estar en paz, no podemos disfrutar sabiendo que lo que viene es la condenación. Ahora, también es cierto que aquel que recibe el Evangelio y convencido de su pecado le pide perdón a Dios y vive y disfruta la transformación que Dios produce en su interior, esa persona ahora tiene la expectativa en la promesa de Dios de que lo que le espera es el cielo mismo, es la eternidad. Y esa expectativa de lo que viene le hace vivir ahora una vida de gratitud, una vida de tranquilidad, una vida de espera con ansias de que ese momento llegue. Y nos hacemos de nuevo, en este tercer punto, la pregunta hacia nosotros. ¿Estamos viviendo así? ¿O somos un nudo completo de preocupaciones? ¿O somos un cúmulo continuo de ansiedad y de preocupación? Y eso puede ser el caso, que sea que no hayamos abrazado el Evangelio y no estemos disfrutando el efecto del Evangelio en nuestra vida. Por eso, para terminar ya con estos pensamientos, en Tesalónica
en la ciudad de Tesalónica, llegó un día Pablo con el grupo que lo acompañaba. Presentaron el mensaje del Evangelio y un grupo de personas prestó oído al mensaje del Evangelio, escuchó ese mensaje y lo recibió. Y habiéndolo recibido, fueron transformados, fue evidente a los demás y empezaron a vivir a la expectativa de que los venía a buscar Jesús y de que en cualquier momento pasaban a la eternidad para disfrutar del cielo. Pero de la misma forma que hubo un grupo de personas a los cuales Pablo les escribe esta carta, de la misma forma nos cuenta el libro de Hechos en el capítulo 17, hubo otro grupo de personas que rechazó de plano el mensaje, rechazó por completo el mensaje del Evangelio y obligaron a que Pablo y quienes lo acompañaban se tuvieran que ir, prácticamente escapando de la ciudad porque corría riesgo su vida. Es que esto también produce el Evangelio. Y esta es otra gran verdad en relación al Evangelio. Hay quienes con un oído sensible y temeroso de Dios escuchan la voz del Evangelio y lo reciben, y hay quienes de plano dicen no y lo rechazan. Y lo más curioso de este Dios todopoderoso que nos presenta el Evangelio y de este Dios de autoridad y de soberanía es que este Dios, el Dios del Evangelio, respeta la decisión de cada persona porque Él puso en cada uno de nosotros la capacidad de tomar decisiones y la libertad en eso. Y es tremendo pensar que el Evangelio que se predica y se transmite para todos por igual, con un Dios que no hace acepción de personas, va a haber un grupo grande de personas que le van a decir no. No porque quiero seguir en mis pecados, no porque quiero seguir con mis ídolos, no porque no estoy dispuesto a reconocer mi necesidad, no porque creo que mi forma de pensar es suficiente para mí y no necesito este mensaje del Evangelio. Y Dios va a respetar esa decisión, pero la consecuencia de esa decisión es la condenación eterna, no es un tema menor. Ahora, ojalá que todos los que estamos conectados hoy, pensando en este ejemplo de los tesalonicenses, podamos ser del grupo de los que escuchando el mensaje del Evangelio, tengamos un oído dócil, tengamos una actitud temerosa de Dios y estemos dispuestos, no solo dispuestos, sino clamando, buscando que ese Evangelio sea una realidad en nosotros, que nos convenza de tal forma que tengamos certeza, que nos transforme de tal forma que sea evidente y que ponga en nosotros una esperanza de tal forma que podamos vivir en paz. Ojalá que todos podamos tener esa certeza. ¿Cómo hacerlo? Haciendo lo mismo que hicieron los tesalonicenses y haciendo lo mismo que hizo mucha gente más. ¿Qué cosa? Al escuchar el Evangelio, recibirlo por la fe. Al escuchar que Jesús murió por nosotros y que Dios nos llama ahora al arrepentimiento, arrepentirnos de nuestra maldad. Entender que necesitamos un Salvador y con todas nuestras fuerzas buscar en Dios ese Salvador que necesitamos. Y Él va a hacer el resto de la obra. Que Dios nos bendiga y nos ayude a pensar en nuestra vida, no en la del al lado, sino en la nuestra individual, y tomar decisiones que tienen impacto en la eternidad.